Amigo empresario, bienvenido a esta emisión nuevamente de su programa Café Empresarial, una producción de Minuto Cero Comunicación y sí, Sistema Integral de Soluciones de Consultoría. Compadre Charlie, bienvenidos nuevamente. Continuaremos tratando el día de hoy el tema del CIROC, no es cierto, del CIROC, no. Mejor del CISUB. Del CISUB. Claro que sí. En el cual estaremos abordando los temas sobre su registro, sobre los pormenores que debemos de tener en cuenta y por supuesto que sea de utilidad para que usted, amigo empresario, sus colaboradores que tengan la necesidad de cumplir con esta obligación, lo hagan de la mejor forma. Así es, amigos, y bien dices, en una aplicación más, un aplicativo más, Charlie, el famoso SISUB, que ya hay un sinnúmero de aplicaciones, como lo mencionaste, ¿no? El CIROC, el SATIC, el IXOE, el SISUB, etcétera. Pero hoy nos vamos a enfocar, amigos, en el contexto de seguir dando cumplimiento a todo lo que emanó de la reforma laboral, que ya venía ahora con el REPS, mi estimado Charlie. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, el tema de hoy será el tema SISUB, que es lo referente al Infonavit. ¿Qué es el SISUB? Bueno, realmente es un sistema, no es es un sistema informativo en el cual vamos a informar la parte de la subcontratación de todos aquellos obligados a informar de manera cuatrimestral, como es el IXOE, el del IMSS, pero en una plataforma muy distinta a lo que es el IXOE. Hace 8 días estuvimos platicando del IXOE, que es para dar cumplimiento con el IMSS. Hoy es para darle cumplimiento a la normativa del Infonavit a través del SISUB. Sí, es un sistema de subcontratación. Muy bien, Charlie, y bueno, pues platícanos un poquito cómo vamos a hacer para ingresar a la plataforma inicialmente. ¿Qué necesito yo y quién es el sujeto obligado? Bueno, el sujeto obligado, como venimos viendo, es el contratista, es aquel que obtuvo su REPSE, que tiene la obligación de hacer estas informativas. Para ingresar a la plataforma, bueno, debemos ingresar con la firma electrónica, como lo es común en este tipo de aplicaciones. De plataformas, sí. Tenemos que aceptar los términos y condiciones que nos arroja la plataforma y vamos a proceder a informar en 3 sentidos: lo que es el sujeto obligado, lo que es el contrato y lo que son los trabajadores. ¿Cómo lo vamos a informar? A través de 3 archivos en Excel que se pueden descargar de la misma plataforma y en el cual vamos a proporcionar al instituto información muy precisa de cada uno de estos temas. Correctísimo. Entonces, una vez que ingresamos con nuestra firma electrónica, yo, sujeto obligado que tiene REPSE, voy a descargar una serie de archivos en Excel en los cuales voy a informar ciertos parámetros de mi contrato. ¿Cuáles son ellos, Charlie? Si les parece bien, empezamos con la de sujeto obligado, que es el contratista. Muy bien. En los primeros datos que nos va a pedir está dividido en 3 partes: en datos generales, en los montos de las aportaciones y las amortizaciones, y en los datos del registro REPSE. En el primer punto, que es los datos generales, vamos a informar el periodo, el cuatrimestre que estamos informando, es decir, 2, 3 cuatrimestre o el 1, el año al que corresponde el informe, y nos va a pedir datos de identificación del contratista. Datos generales como su RFC, como su denominación de razón social, el domicilio, que es importante, que ya lo mencionamos en la cápsula anterior. Claro. Correo electrónico, teléfono y registro patronal. Esto es los generales. Son datos que debemos de tener a la mano aparentemente, pero hay un documento y ahorita lo comentarás, sí, Charlie, donde está toda esta parte. Sí, la parte del domicilio fiscal, le decíamos, es sumamente importante. Aquí pide específicamente el domicilio fiscal del contratista. Mientras que en el IXOE era el convencional, el fiscal. Sí, y el social. O sea, 3 y aquí 1. Y pareciera que es lo mismo, Roberto. Pero cada dependencia tiene su propia necesidad y por eso desarrolla su propia aplicación. Sí, no hay que perder de vista qué está buscando la autoridad, ¿no? Sí, al final creo que toda la información deberá de cruzarse, ¿no? Entonces, de tener congruencia. Es correcto. Para ir un poquito en contexto, vamos a informar el último cuatrimestre. Digamos que en esta plataforma vamos a entrar... ahorita la obligación más reciente se cumplió en el mes de enero. Correcto. Para informar los últimos 4 meses, el último cuatrimestre del 2024. Correcto. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ok, entonces ya estando aquí, Charlie, en su experiencia, ¿tenemos forma de informar cuatrimestres anteriores?
Porque ahí venía un campo, ¿no? Que decía El cuatrimestre y cuatrimestre a informar. Bueno, sí es posible, una complementaria, sin embargo estaremos incurriendo en una omisión de nuestras obligaciones. De acuerdo, ya estamos en incumplimiento. Recordemos que la fecha límite para cualquiera de los dos aplicativos es el 17 del mes siguiente, ¿no? Bueno, también nos va a pedir dentro de este Excel, este layout, nos va a pedir los datos de la escritura pública de la sociedad o de la constancia de situación fiscal si es que es persona física, ¿no? Los datos del representante legal, del administrador único, los datos del notario. Algo importante que debemos tener a la mano es el folio mercantil del registro patronal, del registro público de la propiedad, perdón. Y luego, continuando en ese mismo Excel, en ese mismo layout, nos va a pedir algo importante, las aportaciones y las amortizaciones de los trabajadores. Al Infonavit. Ese ya sería el segundo. No, está dentro del primer layout. del que le nombramos del sujeto obligado. Es que ahí tú como contratista estás reconociendo la información que estás dando, esas son las amortizaciones que se están dando al Infonavit. Entonces tú como contratista estás dando fe de que esa es la información, ¿eh? No sé ustedes cómo lo ven, yo creo que es un exceso de la autoridad, porque esta información ya la hacemos de manera recurrente. Sí, claro, cada bimestre. Cada EMA y cada EVA. Pero lo que Aquí decíamos, hay un aspecto relevante y tiene que ver con que no necesariamente todos los trabajadores que tengo en el registro patronal estén asignados a un contrato en específico. Entonces, en virtud de ello, pienso que cada uno de los contratos pues es una labor meticulosa del contratista que está ingresando datos, el poner a los trabajadores o el monto de las aportaciones que tuvieron los trabajadores asignados a ese contrato. Esa es la parte no al universo de trabajadores. No a la totalidad Exacto. de las aportaciones de ese cuatrimestre. De ese cuatrimestre, sino específicamente. Aquí puedo tener 3 trabajadores, en otro 2, 5, que es parte de toda la plantilla. Pero aquí especifico de esos 3 que tengo en este contrato. Sí, volvemos a los contratos nuevamente. Sí, ahí El contrato es el que manda. El contrato es el que manda, exactamente. Bueno, y al final de este layout nos va a pedir un dato importante, el número de registro que obtuvimos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, el folio, el registro REPS. Que qué importante es que esté vigente, ¿no? Sí, claro, hay que estar pendiente siempre. Digo, el no cumplir con esta obligación del SISU, pues puede derivar en una cancelación del REPS. Claro. Por el tema de los convenios de colaboración, Es ¿no? que correcto. existen entre las diferentes dependencias. En el segundo layout es el que hace referencia al contrato en sí. Digo, aquí es netamente general. Igual nos pide el cuatrimestre que vamos a formar, el año, los datos generales del contrato. Aquí por ejemplo, nos pide el registro federal de contribuyentes del sujeto obligado. El número de contrato, esto es importante, tenemos que identificar un número de contrato progresivo para que la autoridad pueda ligar los trabajadores a ese contrato que le estamos informando. Muchas veces firmamos un contrato con nuestro cliente y no tiene un folio o un registro. Ya. Aquí tenemos que asignarle un folio, un número progresivo a cada uno de los contratos. Es lo más recomendable, ¿no? Sí. De acuerdo. El tipo de contrato, ya sea de servicios o de obra especializada. De acuerdo. El objeto del contrato, Importantísimo, sí, ¿no? claro. El monto del contrato también. Y aquí nos pide, por ejemplo, 3 fechas. Uno que es la vigencia, otro que es la fecha de inicio del contrato y la fecha de término. Normalmente la fecha de vigencia y la fecha de término es la misma. La que cambia es la fecha del inicio del contrato, que es cuando lo firmamos. De acuerdo. Sobre todo en obra. En obra se da mucho de que tú firmas hoy y tus trabajos los vas a meter o los vas a empezar hasta 2, 3 meses después, porque dependes de que alguien más te deje lista las instalaciones, ¿no? Bien. Algo importante también en este layout es el número estimado de trabajadores que se van a poner a disposición en ese contrato. Es número aproximado. Sí. O sea, Estimado. ¿Es una estimado. estimación? Sí. Al mes. Ujú. Aquí también en el contrato pues vamos a informar datos de nuestro beneficiario de los servicios. De quien te contrata, Es del decir, contratante. del contratante. Que nos va a pedir 3 cosas. El registro federal de contribuyentes del contratante, la denominación social del contratante y el registro patronal, muy importante. Muy importante. Así que debemos conocerlo. Generalmente el registro patronal en los contratos que se han venido manejando
casi nunca va en el contrato del contratante. El contratante da su RFC, domicilio, representante legal, etcétera, pero difícilmente habíamos visto el registro patronal del contratante. Recordemos que por el tema del responsable solidario, exactamente, pues en caso de incumplimiento del contratista, pues ahí tienen identificado quién fue el beneficiario de esos servicios y pues a final de cuentas en dónde podrían ejercer ahí lo ubican. Facultades de Claro. de verificación, ¿no? Digo, finalmente toda la información está a la vista y retomando el tema del contrato, una recomendación sí sería poner este número de registro patronal en el mismo contrato de inicio. Sí, yo quiero pensar, Charlie, que estas plantillas, si tú tienes un contrato bien elaborado, prácticamente avanzas Ahí, mucho en el sí, llenado de todos las 3 los datos. plantillas. Exacto. Ajá, excepto, 2, 3 que ahorita tocarás en la siguiente plantilla, pero con un buen contrato creo que sería tu documento Y fuente. para finalizar, pues lo complementamos con la información del correo electrónico y el teléfono del beneficiario. Aquí le estamos diciendo al instituto dónde lo puede localizar, cómo lo puede localizar. Estás acusando a tu beneficiario. Nos Charlie. convertimos en una extensión del instituto, ¿no? Exactamente. De acuerdísimo, Charlie. En la parte del tercer layout, que habla de los trabajadores, que creo que es el que debemos tener más cuidado y que es información más a detalle, pues nos pide lo mismo, el cuatrimestre, cómo vamos a informar, el año cómo vamos a informar, pero aparte el bimestre en el que nos estábamos haciendo referencia de la información. Es decir, segundo cuatrimestre, primer bimestre. Está dentro del... Recordemos que Infonavit, cuando tú reportas, es por bimestre. Es correcto. Entonces, como que aquí, por ahí va también la... Digamos que del la cuatrimestre congruencia. va a traer 2 bimestres. Es correcto. Exacto. Y con base en eso vamos a llenar la plantilla. Sí, Datos para el segundo bimestre. es correcto. Bueno, nos va a pedir lo mismo, el RFC del sujeto obligado, que es el contratista, ya dijimos, el número de contrato, que hicimos referencia en la plantilla anterior, ahí lo empieza a casar una plantilla con otro de información, el registro patronal del contratista, el número de seguridad social del trabajador. Que hay que tener cuidado, no Sí. te vayas a equivocar porque vas a poner un trabajador que ni siquiera está contigo tal vez, ¿no? Recuerden que en el IXOE, en la parte del IMSS es muy amigable, ponías el número de seguridad social, el CURP, y en automático el sistema te arroja el nombre del trabajador. Entonces puedes verificar que no exista error. De acuerdo. Aquí no tenemos esa posibilidad. Debes tener mucho cuidado a la hora de cargar. Sí, porque esto lo estás haciendo en un archivo en Excel. Es correcto. Entonces no hay modo de validarlo, ¿no? Y importante también aquí el domicilio va a ser relevante, pero es el domicilio del centro de trabajo, es decir, el domicilio que manifestamos en el contrato. ¿En dónde van a prestar los servicios? A donde van a estar asignados esos Es trabajadores correcto. para prestar sus servicios especializados o ejecutar la obra especializada. Bueno, es la determinación del salario base de aportación, en el cual se divide en las percepciones por bimestre, que son el monto de percepciones variables, las percepciones fijas, los días de incapacidad, los salarios que no son excedentes, perdón. Ajá. Y bueno, esta información es de mucho cuidado a la hora de reportarla. Sí, al final la autoridad, como dices, va a contar con información que yo subí, que además para cerrar el proceso tengo que firmarlo, ¿no? Con mi fiel. Sí. Entonces estoy dando fe de que todo es verídico, que todo es cierto y así se está comportando. Entonces cuando crucen la información con el IMSS, puede haber ahí incongruencias que nos pudieran generar algún acto de molestia. Con la misma plataforma de la EMA y de ELEVA, las emisiones, ellos ya tienen información previa que están complementando con estas informativas. Y al existir cierta incongruencia, bueno, pues van a venir las sanciones, ¿no? Si me permiten, y a manera de resumen en estos términos, pues diríamos, estoy informando un presupuesto, por ejemplo, en obra especializada en el CIROG, para una ejecución de obra, pues, perdón, para una prestación de servicio especializado, pues en mi contrato, y vamos a pasar ahora a un siguiente nivel de detalle en la información, en el cual le vamos a decir, bueno, estos fueron los trabajadores que en el cuatrimestre prestaron esos servicios o ejecutaron esas obras, en virtud del cual pues tendremos que hacer un análisis muy preciso de esos trabajadores y de sus aportaciones para efectos de Infonavit, para que
digamos que la información que vamos a estar subiendo a esta plataforma pues sea fidedigna y siempre lo hemos mencionado en esta mesa, la calidad de la información pues va a ser clave para poder soportar en un momento dado una revisión por parte de las autoridades. Sí, ¿no? abonando a tu Por comentario supuesto. de efectivamente quedan identificados los trabajadores en estas plantillas, recordemos que en un proceso de CIROP tienes que vincularlos al SUA, ¿no? Entonces, en el SUA tú dices que estuvieron 4 meses, en el CISUB también dices que 4 meses, ¿no? Entonces, todo tiene que estar perfectamente, como bien dices, hacer un análisis de qué vas a informar, pero además de establecer tus controles y procedimientos que te permitan pues subir esta calidad de información, porque lo revisas, pero el día a día te exige. Bueno, sí. Te exige tener procesos. Y a final de cuentas, pues es un análisis que no lo debemos descuidar porque lo vamos a informar cada 4 meses. Exacto. Pero pues cada mes podemos tener evidencia en datos de lo que realmente vamos a estar informando en el cuatrimestre, ¿no? Sí, eso es una muy buena recomendación, llevar toda esa información mes con mes y al final del cuatrimestre solamente hacer la compilación y verificar. Como si lo reportaras cada mes, ¿no? Es correcto. O sea, como cada mes, ahora vamos a revisar, va bien, y lo que se tenga que hacer. Pues amigos, como verán, el CISUB también es otra de las herramientas que tiene la autoridad, en este caso el Infonavit, que bueno, permitirá al contratista informar de sus contratos, pero a la vez tener mayor información para que ellos estén validando, ¿no? Sí. Me gustaría cerrar con esto. Aparte de estos 3 layouts, hay que subir información también que no subíamos en el IMSS, como el contrato. Aquí debemos de subir en formato PDF, en digital, firmado el contrato a la plataforma, subir el registro REPSE, de la autorización de nuestro registro, el acta constitutiva de la empresa o la constancia de distribución fiscal de la persona física. Documentos digitales. Exacto, hay que tenerlos presentes, hay que subirlos. ¿Y qué vamos a obtener? Solamente es algo curioso, vamos a obtener un acuse de cumplimiento. De que subimos la información en el tiempo en que la subimos. Y que posteriormente tenemos que ingresar a la plataforma para obtener el acuse definitivo de la presentación. Sí, primero como que te dice, ya lo subiste, ya lo recibí, hasta ahí. Pero tienes que entrar a la plataforma y ahí descargar tu acuse como tal. Es correcto, no es en automático. Como en el ISO. Exacto. Okay. Pues Roberto, todo un tema también el CISUB, ¿no? Que se suma a todas estas obligaciones. Sí, pues amigo empresario, no lo descuide, no lo echemos en saco roto. Tenemos una serie de obligaciones que cumplir para todos nuestros amigos empresarios que cuenten con su registro REPSE y que tengan obra especializada, ejecuten servicios especializados. No pierdan de vista todas estas obligaciones y los pormenores que debemos de cuidar al informar, porque a final de cuentas pues es información que se va y ya está en manos de la autoridad y pues puede ser útil para ejercer sus facultades. Charlie, compadre, muchas gracias y salud. Salud, muchas gracias amigos empresarios, cuídense, estamos a la orden.